Buenos días, licenciada y compañeros. Somos el grupo número 4 y nos corresponde hablar sobre la escuela marxista. Definición. El marxismo es el conjunto de doctrinas políticas y filosóficas derivadas de la obra de Carlos Marx, filósofo y periodista revolucionario alemán, quien contribuyó en campos como la sociología, la economía y la historia, y de su amigo Friedrich Engels, quien le ayudó en muchos de sus avances en sus teorías. Para distinguir la doctrina inicial de las corrientes derivadas al marxismo propuesto por Marx y Engels, se ha denominado históricamente como socialismo científico. Representante del marxismo. Carlos Marx nació en Treveris en el año 1818 y murió en 1883. Era un filósofo, economista y político alemán, creador del socialismo científico. Estudió Derecho en la Universidad de Bonn y después Derecho, Filosofía e Historia en la Universidad de Berlín, y se doctoró en Jena. Al principio se inclina por el materialismo no rigurosamente determinista de Epicuro, miembro del Doctor Club en 1837. Recibió la influencia de los jóvenes hegelianos, hermanos Bruno y Edgar Bauer, Cooper, etc., mientras que la lectura de Feuerbach le enfrentó al idealismo de Engels. Origen. Marx se propone encontrar las leyes objetivas que rigen las relaciones sociales de producción en el sistema capitalista, desenmascarando su carácter contradictorio. Esto lo conducirá a subrayar el hecho de que el capitalismo es un modo de producción histórico, cuyas contradicciones necesariamente darán lugar al nacimiento de un nuevo modo de producción, el socialismo. Eventos por los que surge el marxismo. El problema de la miseria más terrible entre 1795 y 1834, el avance de la revolución industrial era tal que las fuerzas de las máquinas desplazaban trabajo humano y las mujeres y los niños debían emplearse en las fábricas. Esto condujo a la desintegración del núcleo familiar. La elevada mecanización de trabajo afectaba la vida física y espiritual del obrero. Esto es el contexto histórico en el que surge la obra de Marx. Según Marx, toda sociedad que tenga una organización social de clases generará un conflicto entre estas, impulsando a las sociedades a los cambios y a las revoluciones. La revolución burguesa en Francia y el levantamiento de los esclavos en Roma y de los campesinos en el feudalismo. En cuanto a la religión, Marx opina lo mismo que Feuerbach. La religión es un invento humano que busca propuestas mitológicas a las preguntas que el hombre hace según a la naturaleza, para las cuales no tiene explicación científica. Decía que la religión es el opio del pueblo, porque adormece al hombre y no lo deja reivindicar lo propio, cuando el valor que el trabajador produce es apropiado por los propietarios de los medios de producción. A eso denominó Marx alineación. Ubicación espacial. Periodo entre los años 1795-1834. En la actualidad la teoría marxista aún se encuentra vigente, pero no de una manera global, debido a que los países desarrollados, tales como Estados Unidos, China, Japón, entre otros, cuentan con un gran avance tecnológico y su economía es capitalista. Ideas de sus representantes. Número 1. Mercancías. El hombre toma los elementos de la naturaleza, transformándolos y formando mercancía sin importar su valor de uso, se expresa en forma de dinero. Número 2. Teoría del valor. Marx determina que la magnitud del valor de una mercancía no es más que la cantidad de trabajo socialmente necesario para su producción, dando el estado del arte y la técnica. El trabajo que hace cada persona se denomina concreto. Número 3. Plusvalía. El obrero, al vender su fuerza de trabajo, busca obtener un ingreso, que es el salario, y el capitalista que le compre su fuerza de trabajo busca apropiarse del trabajo en exceso generado por el trabajador. Número 4. Teoría de la renta. La parte de la plusvalía que toma forma de renta depende de tres factores, que son renta diferencial tipo 1, renta diferencial tipo 2 y renta absoluta. Al igual que Smith
Y Ricardo, para Marx, la tasa de ganancia es el promedio de ganancia por unidad del capital invertido que percibe cualquier capitalista en la economía. Número 5. Ciclo y crisis del capitalismo. Despegue o recuperación, intensificación capitalista, auge, recesión, crisis. A continuación, mi compañero seguirá explicando las contribuciones del marxismo a la economía. Ideas principales o contribuciones a la economía. Desde un punto de vista crítico, analizó con rigor el modo de producción capitalista y creada por él, describiendo la plusvalía, la ley específica que mueve dicho sistema. Señaló que el capitalismo, al igual que los modos de producción que lo precedieron, tales como el feudalismo o el esclavismo, era un sistema que, debido a sus propias contradicciones antagónicas y irresolubles, llevaba a frenar y a revertir el desarrollo de la humanidad, a menos que fuese sustituido por un nuevo modo de producción, de economía planificada y sin clases, la sociedad comunista. Este proceso de transformación en la concepción de Marx solo podía ser llevado adelante por los trabajadores mediante una revolución de alcance mundial. Estas ideas, planteadas a partir del Manifiesto Comunista de 1848, fueron desarrolladas por Marx a lo largo del resto de su vida y constituyeron la base del llamado socialismo científico y el fundamento teórico e ideológico de los partidos y movimientos políticos marxistas, que se constituyeron desde la segunda mitad del siglo XIX. Al mismo tiempo, hallaron fuertes cuestionamientos de parte de los defensores del capitalismo y de parte de distintas corrientes socialistas y anarquistas, al punto de que la teoría elaborada por Marx hasta la actualidad constituye una de las concepciones sociales, políticas y económicas sobre las que más se ha polemizado. Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana, el hecho tan sencillo pero oculto hasta él, bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita en primer lugar comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc. Por tanto, la producción de los medios de vida inmediatos y materiales, y por consiguiente la correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo o de una época, es la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres, y con arreglo a la cual deben, por lo tanto, explicarse, no al revés como hasta entonces se había venido haciendo. Aportes teóricos. Número 1. Teoría del valor. Esta escuela desarrolló toda una teoría del valor que es bastante abstracta. Dentro de ella hay sí un aspecto que tiene gran interés humano. Considera que en el sistema de producción industrializado llamado capitalismo, hasta el hombre llega a ser una mercancía. El marxismo critica entonces que el obrero se haya convertido en una mercancía y que el proletariado no sea dueño ni siquiera de su trabajo, porque ha debido de arrendarlo por el tiempo y por el precio que ha fijado el empresario. Esto además tiene otros agravantes, entre ellos el fenómeno llamado plusvalía, que es el mayor valor que le saca un empresario a un producto gracias a un trabajo hecho gratuitamente. Este es un vicio del sistema capitalista a raíz del cual está la propiedad privada en los medios de producción y en los medios de cambio. A este problema se le da una solución filosófica económica que incide en la desaparición de la propiedad privada, en la expropiación de los medios de producción y de cambio, teniendo como meta la socialización. Número 2. Plusvalía. Esta tiene otros agravantes, como por ejemplo, supongamos que lo que mantiene vivo al obrero tenga un valor de 5 horas diarias. Solo el valor de esas 5 horas y nada más es lo que el empresario paga al obrero, tanto porque ese es el verdadero valor de la mercancía que el obrero vende, como porque el trabajo, como todas las mercancías, está sometido sin defensa alguna a la ley de la oferta y la demanda, o sea que el obrero tiene que vender su trabajo al precio que quieran pagarle. Pero al obrero que le pagan solo 5 horas diarias tiene que trabajar la jornada ordinaria completa de 8 horas y por ende produce el valor de 8 horas de trabajo para el empresario. El empresario se beneficia con las 3 horas de diferencia, lo que constituye un lucro
y las utilidades en las que se funda la empresa capitalista. Número 3. Concentración de capitales. La concentración de capitales en manos de un número cada vez menor de empresarios conduce a los monopolios, los que contratan sin competencia a obreros que ganan menos y por lo mismo producen mayor plusvalía. Número 4. Aspectos políticos. Para estudiar el Estado, la escuela marxista recurre a la historia y afirma que este fenómeno viene de la antigüedad clásica, coincidiendo en esto con muchos sociólogos. El origen del Estado está en la propiedad privada, naciendo así un organismo necesario para proteger los intereses y derechos de los propietarios, pero en la realidad el Estado ha garantizado solo los derechos de una minoría, es decir, que ha sido instrumento que ha servido a la clase dominante para mantener su sistema. Esta escuela asocia el tipo de Estado al tipo de sistema económico, y por eso habla de sistema esclavista, de Estado feudal, de Estado burgués. El hecho de que el Estado esté por encima de la sociedad, como ha sucedido muchas veces, produce injusticias y descontento. El Estado ha ido evolucionando. Han habido épocas en las que ha sido muy fuerte, como durante el Renacimiento, en la que aparece absolutista, otras en las que ha sido muy débil, como en el periodo feudal y en el del liberalismo, y otras en donde se ha endurecido al máximo, como en el fascismo. Esta escuela considera como solución humana indispensable la existencia del Estado, por lo menos en una etapa de transición, en lo que difiere con los anarquistas. Sostiene que hay que aprovechar todo el mecanismo del Estado. El socialismo debe sostener al Estado, pero no con el fin de la opresión o beneficio propio, sino para dirigir la socialización o sociedad sin clases, el Estado dirigido por el proletariado. A continuación, mi compañero les continuará explicando acerca de las críticas al marxismo. Críticas al marxismo. Antropológicamente, el marxismo se confrontaría con el darwinismo, quien rechazaría que dicha teoría sea análoga con el materialismo histórico, y con Sigmund Freud, quien llegaría a decir que las obras de Marx, como una fuente de revelación, han tomado el lugar de la Biblia y el Corán, a pesar de que éstas no están más libres de contradicciones y oscuridades que aquellos antiguos libros sagrados. En contraposición a la antropología del americano Lewis Morgan, que Marx y Engels hicieran suya en El origen de la familia, y según la cual todas las economías primitivas serían de carácter comunista, la antropología contemporánea de autores como Bronislaw Malinowski y Fuster de Colanges, entre otros, presenta una visión casi opuesta del origen de la propiedad privada, que es resumida en la obra del historiador Richard Pipes, Propiedad y Libertad. Respecto de la noción marxista de ideología de clase, el autor liberal conservador Kenneth Minogue fue uno de los primeros en invertirla en la teoría pura de la ideología, volviendo contra las propias doctrinas sistémico-clasistas que tratan de ideológico a todo pensamiento. El sociólogo clásico Max Weber continuaría la afirmación de Engels acerca de la evolución propia, autónoma e interactiva de cada uno de los factores determinantes del progreso histórico, pero insistiría en que no podría haber entonces un determinante económico-tecnológico de última instancia si se acepta con Engels que la historia es la suma de todos estos factores. Entonces, necesariamente la influencia recíproca de fuerzas en un todo debe implicar que, si la religión y la cultura no se adaptan necesariamente a la producción económica, la economía como producción debe adaptarse a estas. El economista y sociólogo austriaco Joseph Schumpeter revisó los orígenes del capitalismo y rechazó la noción marxista de acumulación originaria como una contradicción autorreferente que requiere capital inicial para la actividad de una supuesta burguesía violenta originaria. A su vez, el institucionalista Douglas North ha ofrecido en sus estudios una revisión paralela de la historia del capitalismo que ha sido tenido muy en cuenta entre otros historiadores marxistas. La deontología marxista respecto de la praxis revolucionaria se enfrentaría a serios problemas filosóficos
que intentan ser resueltos por pensadores como Sartre. Desde una vía existencialista, éticamente Marx llegó a considerar que un fin que requiere medios injustificables no es un fin justificable. Sin embargo, dentro del marxismo como sistema, la moral en sí misma consecuencialista, ya que en este los fines juzgan a los medios. Luego, toda justificación depende de su funcionalidad para un fin determinado. En lo económico, Dmitriev en 1898 y Ladislao von Bortkiewicz en 1906 y subsecuentes críticos expusieron en la teoría del valor de Marx y su ley de tendencia a la baja en la tasa de beneficio eran internamente inconsistentes. Como contrapuesta, los más importantes economistas marxistas, tales como Paul Ewitsch, Norbert Okitcho, Liam Stedman, John Rumer, Gary Mongiovi y David Lightman, propusieron sus propias versiones correctas de lo que debería ser la economía marxista, abandonado como inadecuado el intento de Marx en El Capital para el mismo fin, confrontándose así con los marxistas que defienden a aquel y que en respuesta se apoyan en una segunda teoría desarrollada a fines del siglo XX para interpretar, según ellos, en forma más adecuada las últimas obras de Marx. En el ambiente académico, las críticas a la teoría económica de Marx derivaron principalmente de su incompatibilidad, nunca resueltas por ninguna de las partes, con los descubrimientos microeconómicos del marginalismo. El conflicto con la visión marxista de la producción tomó forma en la obra de dos de los más importantes sistematizadores del marginalismo, representantes de las variantes austriaca y británica. Primero, Eugen von Bauer, que dirigiría las más conocidas críticas a la teoría del valor-trabajo y con esta la explotación por adquisición de plusvalía, tanto dentro de la teoría marxista como desde el subjetivismo austriaco. Desde la macroeconomía, John Maynard Keynes llegaría a decir que el Capital era un manual obsoleto, al cual no solo encontraba científicamente equivocado, sino además sin interés o aplicación para el mundo moderno, consideración que Joan Robinson criticaría como consecuencia de una pobre lectura de Marx, así como Say. Una aproximación macroeconómica compatible con el marxismo fue esbozada por el economista polaco Michał Kalecki. Finalmente, diversos autores de orientación centrista y socialdemócrata han hecho profundas reflexiones críticas de la base filosófica del marxismo. Jürgen Habermas, Hannah Arendt, Antoinette Giddens, y particularmente por recordar las implicancias de que las relaciones sociales de producción no pueden determinar la superestructura jurídico-política, ya que la presuponen el jurista y el pensador político Hans Kinsey, quien en su libro La teoría comunista del derecho y el Estado realizaría la que tal vez pueda considerarse la objeción más incisiva a casi todos los aspectos relevantes de la doctrina marxista, tanto en sus fases políticas, su teoría jurídica e institucional, social y económica.